Bueno, pues yo creo que el tema de defender los derechos es un tema bastante amplio, pero pues si hablamos de defensa en cuanto a Colombia, pues tenemos una constitución política que nos da unos derechos previos para poder, en base a esto, poder partir. Nos podemos situar en libros como este que nos defienden ante la sociedad. ¿Cómo puedo defender mis derechos? Pues haciéndolos valer. Por ejemplo, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a un trabajo digno, tenemos derecho a una vivienda, tenemos un derecho a la libertad de expresión. Entonces, yo puedo entrar a defender este tipo de derechos partiendo de la constitución política. Tengo que tener actores como base para poder empezar a tomar represalias en dado caso que lleguen a atentar contra mis derechos. Entonces, mi herramienta o mi arma para defenderme sería la constitución política y regirme a los lineamientos que la legislación colombiana plantee para X caso. Parte de que todo el mundo es igual, de que nadie es superior a nadie, independientemente a qué se dedique o a su nacionalidad o de dónde provenga, ¿sí? Entonces se supone que hay varios entes que garantizan el bienestar de todas las personas y todo parte totalmente de que todo el mundo es igual y tiene todo el mundo el derecho a desempeñarse como quiera, dedicarse a lo que quiera. Es básicamente igualdad, que nadie es superior a nadie independientemente de quién sea. Respetar todas las personas. Pues porque son derechos que son inherentes al ser humano, que por el simple hecho de ser personas tienen que ser respetados. El derecho a la vida, a la libertad, no tienen que ser vulnerados por ninguna persona, ningún Estado. Además, el Estado tiene que encargarse de proteger y brindar protección a las personas y que no se le vulneren esos derechos. ¿Qué diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Bueno, los derechos humanos los tienen todas las personas en todos los estados, pues son aquellos que se le otorgan a cada uno de ellos para que puedan realizar todas sus actividades o puedan realizar pues cualquier tipo de trabajo sin ninguna oposición. Por lo general están regulados en diferentes tipos de códigos o también están las normas impuestas por las uniones de diferentes países. Los derechos fundamentales, estos derechos son inherentes a la persona y son aquellos que le permiten poder ejercer todo su ser. Por ejemplo, hablamos del derecho a la vida, pues, el derecho a la libertad, derecho a la libre locomoción, todos estos derechos que le permiten a la persona poder ser quien es, poder adquirir su propia opinión y poder ser pues independiente y pues completamente aparte de cualquier otro ser humano. ¿Por qué los derechos humanos los deben respetar todas las personas? Pues desde mi punto de vista, yo creo que deben ser respetados por todas las personas debido a que cumplen las necesidades básicas que cada ser tiene para sobrevivir o llevar una vida digna. Además que todos tenemos las mismas necesidades y si no nos respetamos nosotros mismos, ¿quién nos va a respetar? ¿Ocupa de los derechos humanos? Pues en primera medida las garantías del cumplimiento de los derechos humanos está el Estado, por medio de pues, las disposiciones que pone en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad o tratados a los cuales está adscrito el Estado. Ya a instancias superiores a nivel internacional está la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe también la Corte Penal Internacional en cuanto al cumplimiento de los derechos que se tienen con los derechos del derecho internacional humanitario. ¿Los derechos humanos? Pues principalmente los derechos son para todos, así sean delincuentes, personas que sean malas para el Estado, todos tienen derechos y se les deben de respetar. Nos amparan a todas las personas por igual, no importa si son delincuentes o son personas que no le hacen daño a la sociedad. Se trata de que los derechos humanos traten como un igual a todas las personas sin importar lo que hayan hecho en el pasado. Entonces, pues, a los profesionales, a las personas que estudian, absolutamente a todos. Yo entiendo la diferencia de los derechos humanos, es que estos derechos se avalan de manera internacional y de que los entes internacionales vigilan de que estos se estén cumpliendo en cada uno de los países. Y los derechos fundamentales son aquellos que enmarca la Constitución Política Colombiana
Entonces ahí radica la diferencia entre estos dos. Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio y en nuestro proyecto de Derechos Humanos hicimos algunas entrevistas a la comunidad estudiantil para saber qué tanto conocían acerca de este tema de los derechos humanos, de cómo se protegen y pues a quién protege los derechos humanos o a quién le corresponde. Pues en las entrevistas, en el resultado, se observó que los estudiantes no tienen mucho conocimiento acerca de esto. En una escala del 1 al 10 están en un promedio de 5 a 6, por lo que tienen muy poco conocimiento para ser estudiantes universitarios. Entonces nosotros queremos aclararles el concepto y para eso están mis compañeros quienes van a explicar qué son los derechos humanos, a quién protege y cómo se pueden defender. Bueno, empezando el concepto de derechos humanos, los derechos humanos son derechos que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas, sin distinción en características como religiosas, físicas, sociales, económicas. También los derechos nos corresponden desde que nacemos y durante nuestra vida. El principal objetivo es defender nuestra dignidad y la libertad. A continuación. Bueno, ¿a quiénes amparan los derechos humanos? El poder de los derechos humanos reside en el hecho de que trata a todos por igual, en términos de posesión de la dignidad humana. Bueno, algunas personas han violado los derechos de los demás o pueden plantear una amenaza para la sociedad, y por eso sus derechos se han limitado de alguna manera, con el objeto de proteger a los demás, pero solo dentro de ciertos límites. Estos límites vienen definidos por el mínimo necesario para una vida humana digna. En cuanto a cómo se garantiza que se cumplan los derechos humanos, entonces nosotros tenemos o contamos con 3 espacios, que es el espacio nacional, el espacio regional, que es a nivel Latinoamérica, y el espacio internacional. Para cada uno de esos espacios hay un organismo que se encarga del cumplimiento, de velar que se cumplan los derechos humanos y que se respeten. Entonces a nivel nacional tenemos a la CPC, que es la Corte Penal Constitucional, que es aquella que modula y rige y está al tanto del cumplimiento de los derechos en los ciudadanos de Colombia. A nivel regional en Latinoamérica tenemos a la OEA, que es la Unión de Estados Americanos, cuya función es similar a la de la CPC, pero en un nivel mucho más amplio porque cubre diferentes países de América Latina. Y después tenemos entonces a nivel internacional, que es la ONU. La ONU es, digamos, el organismo más grande, o el ente más grande hasta donde puede llegar las funciones o las obligaciones de cumplimiento de los derechos humanos. La ONU es la que se encarga de controlar a todos los organismos internacionales, las cortes, para que se cumplan los derechos humanos. Conocemos los objetivos del milenio, que en teoría resumen lo que son los derechos humanos y cómo se supone las personas deberían vivir.